Habíamos quedado que los lunes es virtual y los jueves va a ser presencial. Muy bien. Estaba queriendo actualizar mi AutoCAD, pero no lo pude. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer un cálculo de la carga última de un galpón, la carga última que tiene que soportar la zapata. Normalmente el cálculo del galpón se hace mediante un software que se llama Run Advanced si la estructura es metálica o otros, hay mucho, incluso el AutoCAD tiene un software que permite el cálculo de la estructura, pero siempre se tiene que partir de algo. Lo que hacen es verificar la estructura y optimizarla, ya sea viendo los elementos que componen la estructura y ver si cada uno de esos elementos va a resistir. En realidad no hacen no vamos a hacer el cálculo estructural porque para eso necesitan eh, hacer otra materia de resistencia que se llama isostática, donde se ven pórticos. Pero vamos a hacer por lo menos vamos a verificar que lo que está, está bien, ¿cierto? Y partir con criterios ya conocidos, ¿no es cierto? Como por ejemplo que las columnas, no, las columnas por lo Disculpe, general, ingeniero, ¿está mostrando alguna diapositiva? no estoy mostrando nada todavía. Ya, gracias. Las columnas por lo general tienen que ser de sección de sección cuadrada o rectangular, pero cerca a la cuadrada, no de una rectangular donde la altura sea el doble del ancho, sino que los lados de rectangulares sean eh, parecidos, no necesariamente cuadrados, pero de sección cuadrada, no, pero mejor si es de sección cuadrada, las columnas. Y la dimensión mínima de una columna tiene que ser de 30 centímetros, de 30 por 30. Si ustedes ven una columna menor a 30 por 30, no va a resistir cualquier sea el tamaño del galpón. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz, además de lo que puede soportar, hay la fuerza del viento. El viento es muy fuerte. En época de viento llegan hasta cerca de 100 kilómetros por hora. Entonces, esa fuerza del viento presiona mucho sobre la estructura y ustedes van a ver que en esa época de viento algunos galpones se caen y quedan doblados, peritos. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta de que las columnas tienen que ser de más de 30 centímetros, mínimo 30 centímetros de sección. Ahorita vamos a hacer un cálculo. Si es una estructura de metálica
de perfiles laminados, ¿cierto? Que ya vienen así laminados. Las columnas tienen que ser perfil H en los perfiles. No pueden ser perfiles I. Y si son fabricadas de perfiles U, la sección final de la columna tiene que ser cuadrada en lo posible. Yo quería, quería mostrarles, tengo en AutoCAD unos dibujos, pero no los puedo abrir en AutoCAD. De todas maneras, mañana vamos a hacerlo presencial un poco mejor. Pero ahora voy a compartir y vamos a ver los cálculos, ¿ya? Voy a, voy a borrar todo esto para que lo vayamos haciendo de cero, ¿ya? Voy a borrar todo. Por ejemplo, un galpón de 30 por 50. ¿Qué quiere decir de 30 por 50? De 30 de luz por 50 de fondo. Eh, Tiene 30 de frente por 50 de fondo. Y supongamos esta es la cercha. Esta es la cercha. Voy a dibujar aquí en lo que pueda. La columna de insertar, ¿no? Digamos que es de la columna. Y aquí está la otra columna. Normalmente las columnas miden entre 7 a 8 metros. ¿Sí? Esta es la cercha. Digamos que la columna es un perfil HEB 400, o vamos a ponerle 350, que es un perfil que viene ya ya viene laminado así, ¿cierto? Que lo podemos conseguir así ya listo para, para comprar. Además, estas, esta cercha está hecha de un perfil UPN, UPN 250. Estos largueros de UPN 250 y los que cruzan esto de aquí van a ser perfil L
o angular que se llama. Vamos a poner angular de 100, de 100 milímetros de lado, de todo el angular. Muy bien. Y este angular son estos de aquí. Y el UPN son estas de aquí. Y estos son los angulares. ¿Sí? Además de eso tiene un puente de grúa que viene aquí. El puente de grúa, puta, se va. El puente de grúa es ese que corre ahí, ¿cierto? Y que, bueno, no, bueno, y aquí, digamos que ese es el gancho. Ya, y aquí puente de grúa que corre en este sentido sobre una riel que va en el sentido del largo. A ver, vamos a seguir dibujando. Aquí siempre hay que dibujar. Este es el largo del galpón. Así va el galpón. ¿Entiendes, no? Y entonces, y aquí cada 5 metros van a ver la columna. Sí, sí. Siempre cada 5 metros, ingeniero. Normalmente cada 5 metros están las columnas. Quiere decir que aquí hay 10 divisiones, ¿no es cierto? Para que cubran los 50 metros hay 10 divisiones. Pero aquí hay que poner una columna y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11, ¿no? Entonces van a haber 11 columnas aquí, si la pongo cada 5 metros. ¿Entendieron? Si yo divido esto en cada 5 metros voy a tener 10 divisiones, pero tengo que empezar con una. Entonces, tengo 10 divisiones, pero van a entrar 11 columnas en los 50 metros, cada 5 metros. Muy bien. Entonces ya tenemos diseñado las calaminas son estandarizadas, tienen un ancho
de 1 metro y de largo, el largo que nosotros querramos, ¿cierto? Pero tiene que ser un largo manejable que tiene que estar alrededor de 4 a 4,5 metros para que sea manejable, porque es difícil subir una cercha, por ejemplo, esta, esta distancia de aquí, si esto tiene 30 metros, ¿cierto? Esto de aquí tiene 15 metros, por lo tanto esto tiene más de 15 metros, ¿no? Entonces, manejar una calamina de más de 5 metros, de más de 15 metros, lo ideal sería una de 16 metros poner aquí, pero no se puede. Ah, aquí tengo que mover un poquito más esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un galpón ahí. Bueno, tiene que haber un alero. Me olvidé de ponerlo, el alero es aquí, de 1 metro. Una caída que le dicen. Los aleros tienen que tener 1 metro. Ahí. Y entonces, no, este es ahí. Entonces tiene que haber un alero de 1 metro aquí y 1 metro que sobresalga. Ingeniero, una pregunta, ¿es 1 metro por lado Un o metro un a cada metro? lado. 1 metro a cada lado. 1 metro aquí, 1 metro acá. De alero. O sea que en realidad todo esto tiene 32 metros, la cercha. La luz es de 30, pero 1 metro acá y otro metro acá tiene 32 metros. Entonces la mitad es 16. Y esta de aquí, si esto tiene un ángulo de 12 o de 15 grados, esta va a valer va a ser mayor a 16, ¿no es cierto? La hipotenusa. Esto de aquí va a ser mayor a 16. ¿Cuánto? Hay que dividirlo, ¿no es cierto? Entre el coseno de 12 grados o de 15 grados, dependiendo la pendiente que queramos darle aquí. Pero está alrededor de 12 o 15 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta luz es de 15. Ya tengo definido, yo parto de esto para ver si esta estructura, esto yo encuentro donde comprarlo, todas las estructuras encuentro donde comprar y parto de que voy a ver si esta estructura resiste, va a resistir y si mi zapata, el tamaño, el cálculo de la zapata que tengo que tener aquí abajo. ¿Sí? Entonces, para que funcione este puente grúa, se necesita que esta, esta, esta viga corra en este sentido, ¿cierto? En el sentido longitudinal del galpón. Y este carrito corra en este sentido. Entonces tiene dos sentidos. El sentido longitudinal del galpón y el sentido del ancho del galpón. Y además vertical, porque esto, aquí el puente de grúa levanta carga, ¿no es cierto? Entonces tiene que levantar la carga y moverla en este sentido y en este sentido. Entonces, si tiene las tres dimensiones de mover, puede colocarla en cualquier parte del galpón. Entonces, esto tiene su propia estructura para que corra. Necesita unas rieles aquí a lo largo del galpón para que pueda correr esta viga, ¿no? Y necesita unas ruedas. A todo este sistema ya viene fabricado. Y normalmente a veces no es solamente una viga, sino puede ser dos vigas que soportan el carro.
el carro que circula. Eso va a depender del tamaño del carro y la capacidad. Normalmente los de más de 5 toneladas tienen 2 vigas y esas 2 vigas corren a lo largo del balcón, se mueven a lo largo del balcón. Por lo tanto, tienen todo un sistema con sus rieles más. Si es menos de 5 toneladas, hasta 5 toneladas puede ser una viga. De 2, 3 toneladas es una viga, ¿no? Pero esa viga también corre a lo largo del galpón, ¿no? Entonces, los puentes grúas se lo consideran carga viva. Si aquí yo tuviera un mezanine, ¿no es cierto? En todo esto de aquí, en esta parte de aquí, donde yo pongo mi parte administrativa, utilizo como oficina o lo que sea, también es carga viva. Y eso se calcula también con un sistema aparte, ¿no? De cálculo de carga viva. Pero vamos a nosotros a ver lo que es más común que tener un puente de grúa como carga viva para considerarla en el diseño del galpón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos la columna. Aquí, cuando no se pone un cerramiento, tiene que haber una viga de arrostramiento, que esa viga de arrostramiento hace de que le dé más resistencia al galpón. No más resistencia, más estabilidad. Esa viga de arrastramiento se utiliza cuando no se pone muro, pero cuando hay muro, el muro hace de esa función, ¿no es cierto?, de hacerlo más estable en el galpón. No sé si me explico. A ver, voy a tratar de, por ejemplo, cada 5 metros, aquí, cada 5 metros así va a haber una columna y a este lado igual, ¿cierto? Cada 5 metros va a haber una columna. Entonces, se coloca la viga de arrastramiento de aquí a lo largo de todo el galpón cuando aquí no se pone muro. Pues hay galpones que son abiertos, ¿no es cierto? Entonces, si se pone muro aquí, entre esto, entonces no se pone la viga de arrastramiento. Entonces, para el cálculo vamos a suponer de que vamos a poner una viga de arrastramiento aquí. A ver si la voy a dibujar. Uy, mm, se me hace difícil dibujarlo. Tendría que moverla. Eh, digamos así, esta viga de arrastramiento que va a lo largo de todo el galpón.
¿sí? Y esta vía de arrastramiento, vamos a suponer que es un perfil I, tiene que ser un perfil IPN. IPN. Vamos a ponerle que sea 300, IPN 300. ¿Por qué IPN? Porque tiene que ser I, porque la altura es mayor que las alas en el perfil. Les voy a mostrar, creo que ya le mostré los perfiles, ¿no? Ingeniero, hay una compañera que me escribe que dice que está en sala de espera hace rato. No aparece aquí, no tengo a nadie en sala de espera. A ver, un ratito, creo que sí. Hay 4, ¿verdad? Ahora sí, ya están. Los perfiles laminados. Voy a abrirlo porque lo voy a necesitar para el cálculo. Aquí está. Estos son los perfiles IPN, ¿cierto? Donde esta altura es mayor que el ancho, mayor que esta altura es mayor que las alas, ¿sí? Y el IPN 300, estoy pensando, tiene 300 de altura de H y 125 de ala, ¿no? Tiene 300 milímetros y 125 así. Entonces, trabajan en ese sentido, en este sentido. Esos son los IPN. Muy bien. Entonces ya podemos empezar a calcular. Ingeniero, ¿cómo dijo que se llamaba esa viga que cruzaba todo el galpón? De arrostramiento, Ya sé. arrostramiento. Entonces, empezamos con la carga última. La carga última, ya vimos cuál era la fórmula, es 1.2 de la carga muerta, más 1.2 de la carga viva, más la carga por el viento, más la carga por sismo. Recién, creo que en el nuevo código de obra que tiene la alcaldía, se está tomando en cuenta el sismo, pero hasta ahora no se ha tomado en cuenta la carga por sismo, porque aquí en Santa Cruz no ha habido sismo. Y si han habido, han sido muy pequeños. Entonces, la carga muerta, en 10 minutos se va a cortar, nos volvemos a enganchar. La carga muerta es el peso propio de la columna más el peso propio de la viga de arrastramiento, más el peso propio de las correas, más el peso propio de la calamina, no, más el peso propio de la cercha, más el peso propio de la calamina y de la correa, quiero decir, y peso propio de la calamina. Este es el peso propio de la cercha, peso propio de la cercha, el peso propio de la correa y el peso propio de la calamina. Creo que no les expliqué lo de las correas. Bueno, esta es la cercha, pero encima de aquí, de esto, vienen las correas. Y las correas vienen a lo largo del galpón, a todo lo largo del galpón. La correa es un perfil C, normalmente es un perfil C, y se lo voy a dibujar aquí.
No sé si lo puedo hacer con esto. No, no se puede. Yo un perfil sé que viene así. Retorcido. Uh, qué cocina hecha. Bueno, vamos a menos así. Tiene 15 centímetros de alto. Va, 15 milímetros de alto. No, estoy 150 milímetros de alto. 100 milímetros así. Y 50 así. No, a ver. Es 150 de alto. 50 milímetros de ancho y 25 así. Entonces, 150, aquí es 50 y aquí 25. Ese es 50 y este de aquí 25. Igual acá. Entonces, si se lo abre, se tiene 150 más 50, 200 más 50, 250 más 25, 25 son 50, son 300. Abierto todo, tiene 300. Y eso vienen aquí cada metro y medio. Cada metro y medio se coloca en toda la cercha aquí, a lo largo, encima de la cercha, cada metro y medio. Entonces, si esta cercha tiene 1,60 m o más de 1,60 m, entonces quiere decir que va a tener más de 10, más de 10 correas, ¿no es cierto? Y si la contamos, o sea, más de 11 o 12 correas, vamos a ver aquí, ¿sí? Y esto lo vamos a calcular también. Entonces, ese es el peso de la cercha, el peso de la correa, el peso propio de la columna, el peso propio de la viga de arrostramiento, el peso propio de la cercha, el peso propio de la correa y el peso propio de la calamina. Muy bien.
Entonces, empezamos a calcular el peso propio de la columna. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué unidad dijo que tenía la correa? ¿Centímetros o milímetros era? Milímetros. 150 de alto, 50 de ancho y 25 la cosita que sube. Y al otro lado igual, ¿no? Entonces, normalmente la columna tiene 7 metros de alto, ¿no? Y el peso propio de la columna lo podemos conseguir, el peso propio del perfil, sabemos que el perfil de la columna es HEB, dijimos, ¿no? Sí, HEB 350. 350. Entonces, nos vamos a los perfiles laminados y buscamos el HEB. Ahí el HA y HB. El HB no hay 350, hay 340 y 360. Vamos a ponerle el 360, que tiene 360 de un lado por 300 del otro lado. Es casi de sección cuadrada, ¿cierto? Tiene 300 de altura, 360 de altura y 360 de altura y 300 de alas, ¿sí? De esta ala de acá. 360 aquí y 300 de altura, ¿sí? Entonces, el 360 tiene un peso propio de 142 kilos por metro, ¿sí? Entonces, aquí, si quiere, le ponemos metro. Y el peso propio es 142 kilos. Vamos a ponerle aquí kilogramos por metro. Entonces, el peso propio de la columna, de esta columna es fácil, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a pesar? 7 por 142. ¿Sí? Entonces ya tengo el peso propio de la columna. ¿Sí? Ahora veamos el peso propio de la viga de arrastramiento. Entonces, esta viga, habíamos dicho de que es una viga IPN. ¿IPN cuánto? IPN 300. Esto de aquí, ¿no? Entonces, esta de aquí no es 350, es 360. La IPN, esta viga de arrastramiento, ¿qué longitud tiene? Si el arpón es de 30 por 50. 50. 50, ¿no es cierto? 50 metros.
¿Cuánto pesa? Entonces nos vamos aquí a la... ¿Cuánto pesa la IPN 300? Dijimos Si que yo en 11. cada, si yo en 11. cada división le pongo una 10 más la primera, 11, ¿no? Son 11 columnas. Entonces, si yo tengo que calcular por columna, esto lo tengo que dividir por 11, dividir entre 11. Entonces, ese es el valor que me da 246, el peso de esa viga por columna. ¿Sí? Ya, el peso propio de la cercha se lo voy a... Es un poco más complicadito, pero es el peso propio de esta de acá. Entonces yo tengo que calcular cuál es la distancia de esta. Ya tengo esta longitud de aquí. Tengo que calcular esta longitud y esta. Perdón. ¿No es cierto? Que son los componentes son los componentes de la viga, de la cercha. Pero eso se lo voy a explicar mañana en la clase presencial, más fácil porque es un poquito complicado. Porque hay que dibujar, ¿cierto? Siempre hay que dibujar para calcular, pero se puede calcular también esto en base a los datos que se tienen. Esta distancia la podemos conocer. Esta distancia dividida entre el coseno de 12 o de 15 grados, dependiendo cuál es lo que queramos. Y estas distancias también las podemos conocer. Esta altura la conocemos, ¿cierto? De acuerdo al ángulo. Tenemos todos los datos de este triángulo. Y esta es el que está en la mitad, es la mitad de este valor. Entonces, todo se puede conocer. ¿Ya? Pero prefiero explicárselo mañana en clases. Bueno. Sí, ingeniero, está bien. Ingeniero, una pregunta, ¿la distancia de columna entre columnas siempre va a ser 5 metros o podría variar? Está entre 5 y 6 metros. No se recomienda menos. De 4 metros es antieconómico. 5 a 6 metros es lo ideal entre columnas. ¿Por Disculpe, qué? ingeniero. Porque si no las vigas tienen que ser más gruesas, ¿no? Entonces lo que no se quiere es tampoco que las vigas sean tan gruesas. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, se me cortó el audio y no pude escuchar. En la parte de las correas dijo que era en milímetros o en centímetros. 150 milímetros, 15 centímetros. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar mañana, por favor. Eh, Porque así le explico mejor toda esta parte de aquí. Bueno, ¿les parece?
Está bien, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Porque Ingeniero, ¿será después, que nos puede compartir las tablas de los perfiles, por favor? claro, lo voy a pasar, cómo no. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.